Bien, muchachos, buenos días. Quería hacer este video para explicarles el último punto del taller, el punto número 6. Entonces, voy a hacerlo más breve y concreto posible para que ustedes lo puedan entender. Voy a compartir en este momento mi pantalla y comienzo. Bueno, ayer en nuestro encuentro expliqué hasta aquí, hasta el punto número 5, donde ustedes calculan la VAM. Aquí lo que estoy subrayando. Y ya por medio de estos datos que calculamos acá arriba, pues se puede desarrollar este primer cuadro, ¿cierto? Así como el del VO2 máximo. Y el punto 6, lo que yo les pedía era calcular los ritmos de carrera, si voy a entrenar en 100, en 500, en 1000 o en 3000 metros o en 5000 metros. ¿Sí? Entonces, voy a desarrollarlo un ejemplo. Traje el mismo cuadro, pero con otras distancias acá. Entonces, voy a contextualizar con un ejemplo pequeño, pero que nos va a servir para entenderlo. Entonces, tengo un sujeto llamado Pepe, de 23 años, que realizó el test de 6 minutos y obtuvo los siguientes datos. Entonces, en esos 6 minutos, que equivalen a 360 segundos, Pepe recorrió 1200 metros. Entonces, lo que hacemos es calcular la VAM por medio de acá de esta fórmula que tengo aquí a mi derecha. La VAM se calcula dividiendo la distancia sobre el tiempo. Entonces, la distancia en metros, que son 1230 metros, dividido el tiempo en segundos, o sea, 360 segundos. Y eso nos da como resultado, y permítanme, yo hago la división acá en una calculadora, y eso nos da como resultado 3.41 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra VAM calculada, la voy a subrayar aquí de color amarillo. Ahora, es importante cuando se trabaja en entrenamiento, pues calcular la velocidad en kilómetros por hora, que es como lo normal digamos que cómo vemos la velocidad para acá en Colombia, como lo que está normalizado. Entonces, ¿cómo se pasa esa velocidad en metros por segundo a kilómetros por hora? Entonces, por la fórmula que está aquí. Entonces, es la VAM, que en este caso es 3.41 por 3600 segundos, que equivalen a una hora. Y todo esto dividido por 1000 metros, que equivale a minutos, perdón, a un kilómetro. Si hacemos toda esta operación, eso nos da como resultado, ya les digo, 12.2 kilómetros, 12,2 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ya calculamos la VAM en metros por segundo y ya lo transformamos en metros por segundo en kilómetros por hora. Para este ejercicio, para este punto del taller, vamos a necesitar la VAM, pero en metros por segundo. Les incluí esto, el cómo se convierte en kilómetros por hora, pues porque ayer yo vi que algunos tenían la duda de cómo se hacía. Entonces, quise incluirle ese punto. Entonces, tenemos el punto 6 del taller, donde dice que queremos establecer a qué ritmo de carrera tenemos que hacer, si vamos a entrenar en series de 200 metros o series de 800 metros o de 1000 o de 2000 metros. Cuando hablo del ritmo de carrera, es decir, en cuánto tiempo debe recorrer esa distancia para trabajar a este porcentaje de VAM que aparece acá. Entonces ya sabemos que el 100% de la VAM en metros por segundo, pues es este que calculo aquí, 3,41 metros por segundo. Ahora, necesito saber cuál es el 90% de esta VAM. ¿Sí? Entonces lo único que hago es una regla de 3, ¿sí? Que uno plantea. Si el 100% de la VAM
equivale a 3,41 metros sobre segundo. Metros por segundo. Entonces, el 90% de la VAM, ¿a cuántos metros corresponde? Entonces, aquí lo que se hace generalmente es, les muestro. Miramos los cruces. Como el 100 no se puede multiplicar con la X, entonces multiplico estos dos, que sí se pueden multiplicar. ¿Sí? 90% o 90 por 3.41, ¿sí? Y el número que me queda sobrando, que es el de acá, lo divido. Entonces multiplico 90 por 3.41 dividido 100. Y el resultado equivale al valor de la letra X. En este caso, ese valor me dio 3,06. ¿Listo? Es decir, que el 90, si el 100% de la van es 3,41 metros sobre segundo, el 90% equivale a 3,06. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con el 70%. Entonces, si el 100% equivale a 3,41 metros, entonces ¿a cuánto equivale el 70%? Y hago la misma operación. ¿Listo? 70 por 3,41. Y todo eso se divide entre 100. En este caso X me dio igual a 2.38 metros sobre segundo. Entonces, el 70% corresponde a 2,38 metros sobre segundo. Listo. Cuando yo ya calculo aquí la VAM, los porcentajes de la VAM, ¿sí? Entonces ya con eso yo puedo ir a establecer los tiempos de carrera. Es decir, si yo quiero trabajar series de 200 metros al 100% de la VAM, es decir, a esta velocidad de 3,41 metros, entonces lo que yo quiero saber es cuántos segundos me tengo que demorar en realizar esos 200 metros. Y la operación es muy sencilla. Simplemente lo que tienen que hacer es dividir. Le voy a dar acá la fórmula, le voy a escribir aquí la fórmula. ¿Sí? El tiempo de carrera es igual a distancia dividido velocidad. ¿Listo? Esa sería como la fórmula. Entonces, si vamos a correr, vamos a tomar este primer, lo vamos a subrayar aquí de amarillo, ese cuadrito. Si yo quiero recorrer 200 metros a mi 100% de la van, entonces, ¿cómo hago para saber en cuánto tiempo debo recorrerlos? Entonces, tiempo es igual a distancia. ¿Cuál es la distancia? 200 metros. ¿Cuál es la velocidad? Pues 3,41 metros. Y eso me dice que esa distancia de 200 metros debo recorrerla en 58,6 segundos. ¿Listo? Se puede aproximar y se puede decir que es 59 segundos. Voy a utilizar acá una decimal. Entonces, según esta operación, me dice que yo, si voy a trabajar al 100% de la van, debo recorrer 200 metros en 58,6. Ah, y si quiero recorrer 800 metros, entonces al 100% de la van, ¿en cuántos segundos lo debo hacer? Entonces hago la misma operación. Divido la distancia, que son 800 metros, entre la velocidad, 3.41. Entonces él me dice que debo recorrer en 234,6 segundos. Y 1000 metros, entonces, ¿en cuánto debo recorrerlos? A esa velocidad. Entonces, la misma operación. 1000 metros divididos entre 3,41. Me dice que son 293 segundos. 293,2 segundos. Y así sucesivamente con el de 2000 metros.
Pero si, eso sí, yo quiero trabajar al 100%, pero resulta que yo quiero trabajar a una intensidad un poquito más baja o una intensidad submáxima, ¿sí? No quiero de pronto trabajar al 100% o más del, sino trabajar a un sistema aeróbico más bajo, ¿sí? A una intensidad submáxima, entonces al 90%. Entonces, ¿en cuánto tiempo tendría que recorrer esos 200 metros? Pues el 90% de la van, de esa velocidad es 3,06. Lo que hago es la misma operación, divido esos 200 metros, dividido entre el 90% de la van, que en este caso son 3,06. Es decir que si yo quiero trabajar al 90% de la van, esos 200 metros yo tengo que recorrerlos en 65,3 segundos. Y si quiero trabajarlo al 70%, pues hago la misma operación. Divido los 200 metros, divido entre el 70% de la van, que es 2,38 metros. Eso me dice que yo debería recorrer esos 200 metros en 84 segundos. 84,03, lo voy a dejar en 84 segundos. Y lo mismo con 800 metros, lo mismo con 1000 metros. Voy a hacer el de 800 metros también. ¿Sí? El de 800 metros al 90% tendría que dividir 800 dividido el 90%, que es 3,06. Y eso me dice que debo hacerlo en 261,4 segundos. Y si es al 70%, debería hacerlo en 336,1 segundos. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma de calcular los tiempos de recorrido en esa distancia, ¿no? A ver, ¿qué más les tengo que informar de esta parte? De esta forma se calculan esos tiempos, de esa forma se desarrolla la última tabla del taller para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué quiero que ustedes se fijen? Digamos que va a trabajar 800 metros a un atleta. Esto se aplica más que todo en atletismo, pero también se ha aplicado en deportes colectivos, ¿no? Pero pues ya también las formas de entrenamiento de los deportes colectivos, estas metodologías las han dejado un poco por fuera, pero no está de más conocerlas. Si vamos a trabajar series de 800 metros con mi deportista y yo digo que voy a trabajarlo al 100%, es decir, a su velocidad aeróbica máxima. Entonces, él debe hacer esos 800 metros, es decir, 2 vueltas a una pista atlética en 234 segundos. ¿Cierto? Eso equivale más o menos a 3,9 minutos, casi 4 minutos. Es decir, le voy a dar casi que 2 minutos por vuelta. Pero si yo quiero que él trabaje esos mismos 800 metros, digamos que mi objetivo de entrenamiento es más submáximo, digamos que no tan fuerte, no quiero que trabaje a su 100%, sino que al 90%, entonces yo le voy a decir que le voy a dar que esos 800 metros los haga en 261 segundos. Eso es más o menos 4,5 minutos. Entonces, si se fijan, si yo le digo a alguien haga 800 metros en 4 minutos, o si le digo haga esos mismos 800 metros, pero un poquito más en un poquito más de 4 minutos, internamente, pues la persona va a variar la intensidad con la que va a hacer el recorrido. ¿Sí? Dependiendo del tiempo que se le da, pues él va a ir o más rápido o más despacio. Y entonces de esa forma va a variar también la intensidad del trabajo. Listo, muchachos, pues esta era como la explicación de ese último punto. Quedamos en que este trabajo se entrega para el 29 de mayo. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta o inquietud esta semana para desarrollar esa tarea.